La más linda no soy, la más talentosa tampoco. Siento que es algo que pasa mucho en el arte. Gente súper sensible, súper talentosa, pero de pronto no tan estructurada o disciplinada. Siendo Acuario, ascendente Piscis además, hay una parte mía muy racional, muy disciplinada, muy estructurada, muy psicorrígida. Los actores somos como antropólogos. Nuestras principales armas son nuestros sentidos. No importa, me dicen a 55 castings que no, igual sí. Busco historias, busco personajes, busco cosas que conmuevan. Cuando me da rabia cualquier cosa de cualquier persona, digo como todos estamos haciendo lo que podemos con las herramientas que tenemos. En el momento en el que yo sané mis heridas y me di cuenta de que nadie era competencia mía, que yo no era más ni menos que nadie, porque lo que es mío, no se lo va a quitar a nadie ni nadie me lo va a quitar a mí. Esto es La Lupa, un espacio donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera. Bueno, Natalia Reyes, bienvenida a La Lupa, gracias por estar hoy acá. Ay, gracias por la invitación, por fin. Ya tuvimos ahí una mini charla empezando antes de grabar y quería empezar por ahí, hablando un poco como de la maternidad, que sé que es un fuerte en tu vida, que te ha consumido tiempo, energía, que le has metido mucha cabeza, que has sido una mamá absolutamente presente, como esta isla. Ay, bien, divina. O sea, creo que todos los que vivimos este proceso de dar vida, pues o sea, se vuelve nuestra vida, ¿no? Y la vida realmente sí creo que cambia mucho y el sentido de la vida misma creo que cambia. Ha sido, sí, la verdad, un proceso muy transformador, ¿no? De mucho aprendizaje, de mucha confrontación con uno mismo, siento, con el mundo, bueno, como con todo, pero maravilloso. Yo la verdad estoy muy feliz y era muy consciente, digamos que fue una maternidad también muy deseada y muy decidida, que lo quería vivir, ¿no? O sea, creo que nunca fue como que el sueño de mi vida fuera ser mamá. No. Tengo muchos sueños en mi vida, pero sí sabía desde hace mucho como que quería vivir la experiencia de ser madre. O sea, pero desde chiquita no era tu sueño más grande, sino que fue como evolucionando y ya después dijiste, bueno, ahora sí lo anhelo muchísimo. Sí, o sea, nunca fui como de las que dije, no voy a ser mamá jamás, o sea, como que siempre dije, como, pues me parece chévere, o sea, Sí. si tengo este cuerpo y esta oportunidad, ¿sabes? Como soy mujer, quiero vivir esa experiencia, siempre lo pensé, pero tengo amigas, conozco personas que realmente el sueño de su vida es ser madres y es precioso, ¿sabes? Es precioso verlas llevarlo a cabo. Digamos que no era el sueño de mi vida, por lo que te digo, porque también he sido siempre muy hiperactiva y con muchos sueños, pero sí era una experiencia que quería vivir y es increíble. Que a veces eso es más difícil porque cuando uno tiene muchos sueños, y también lo hablábamos ahorita, es como, bueno, como de verdad me divido y cómo manejo mis muchas facetas, ¿no? Porque la Natalia mamá es muy distinta a la Natalia actriz y a la Natalia, y cómo convivo con todas esas facetas y soy una persona para cada cosa. Sí, esta división, digamos que nos toca, es algo que empiezas a pensar mucho porque digamos que ya el multitasking es algo que llevamos, ¿no? Oyendo y hablando, pero de verdad yo digamos que hoy en día siento que es como si en el momento en el que das vida, literalmente un pedazo de tu cuerpo que se creó dentro tuyo, o sea, es muy alucinante, se separa, ¿no? Se separa y yo siento que cuando nos volvemos madres es como si el cerebro también se dividiera. O sea, yo siento que es como hay una parte de mi cerebro hoy en día que siempre sí, el multitasking, siempre estoy pensando algo, me cuesta parar, meditar, ¿no? Pero hoy en día es como, mira, no importa lo que haga, lo que estés haciendo, hay una parte de mi cerebro que está todo el tiempo encendida en función de mi hija. Y un poco alerta, ¿no? Alerta, claro, de esas reacciones que vemos en internet de las madres. Es como unas reacciones que uno dice, pero ¿en qué momento lo percibió, no? O sea, que es como más allá de todos los sentidos y la física. Sí, siento que hay ya como una cosa que se enciende, que no se vuelve a apagar y que es muy alucinante como de ese lugar animal, ¿no? Total. Que despierta, o sea, que uno dice, somos animales. Sí. O sea, esto es como el proceso más animal que existe, más natural, más visceral,
pero también es muy agotador, ¿no? Es muy agotador. Porque es como tener 24/7 la máquina trabajando y realmente yo siento que volver a descansar No, como antes, no solo hablo de las horas de sueño, de la calidad del sueño, sino como de, no, ya hay un momento, ya Te eso entiendo se perdió. perfecto, te Cuando entiendo le decían a perfecto. uno embarazado como, duerme todo lo que puedas, y uno, pues ya no, sabes, como que, o sea, pues suena como un poco chistoso, pero es verdad, ¿no? Es como, la verdad es que sí, nunca, nunca, nunca se vuelve a descansar igual. Y eso que fue un embarazo deseado y es una maternidad muy deseada y también es porque yo sí pienso que, o sea, hay un duelo gigante con uno mismo, pero a uno le dicen, no, mira, el día que te vuelves mamá es una nueva versión de uno mata a un ser que había antes para conectarse con otro, pero yo pienso que eso no es como del momentico después de que nace, sino que el duelo casi que es siempre, todos los días hay un duelo con uno mismo también. Es un duelo constante, Es un duelo exactamente. constante. No solo es el duelo, digamos, del momento, ¿no? Del parto, que es lo que te digo, es que es una parte, es un órgano que uno creó, ¿no? O sea, la placenta es un órgano, es el único órgano que los seres vivos creamos, ¿sabes? En nuestra vida, o sea, es muy... Es May. Es mágico. Como y loco. salió, pero además salió y se separó, y ese ser que empezó siendo una microcélula se vuelve un adolescente, ya llegará ese momento, ¿no? Se vuelve un adolescente y se vuelve un ser humano y se vuelve una persona, ¿no? Como nosotros. Entonces es increíble, la verdad. Y no solo pensar en que la maternidad fue deseada, sino que además fue madura en el sentido de que pues nosotras, a mí ya no, esto del embarazo geriátrico, como que yo sigue, yo, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, desde los 35 ya es considerado en la literatura médica embarazo geriátrico, y yo Sí, ya, Dios mío. ¿cómo así? Bueno, pues realmente, digamos, siento que viví mi adolescencia, mi juventud a plenitud, digamos, a diferencia de nuestros padres o las generaciones pasadas, que digamos que Fue muy la rápido. maternidad fue muy joven, que tiene sus ventajas, ¿no? Yo amo tener a mis papás, son súper jóvenes, ¿no? Súper activos, son unos abuelos como, ¿no? Súper activos. Yo pues creo que no voy a poder ser una abuela tan activa. Pero ¿a qué edad tuviste a Isla? A los 30 y, bueno, hagamos cuentas, 35. 35. Bueno, pucha, pero uno ve ahora 41, 42. No, y absolutamente regias, ¿no? O sea, creo que Perfectas. también obviamente la expectativa de vida, la calidad de vida ha cambiado, y pues vemos mujeres absolutamente sanas y fuertes teniendo hijos aún más allá, ¿no? Natis, a uno la maternidad lo cambian muchas cosas y lo que hablamos ahorita de ese duelo con uno mismo, pero también le da unos inmensos regalos. Yo no sé si a ti te pasó, pero uno se vuelve más, bueno, más sensible, por supuesto. A mí, por ejemplo, me dio una fortaleza que antes no tenía, digamos, como que yo ya no me permito en los momentos duros caer tan hondo, como tengo que salir y salgo rápido y, o sea, le da a uno unos regalos súper grandes también emocionales. ¿Qué te dio a ti, Isla? ¿Y cómo eso te ha servido para lo que tú haces, que es actuar? ¿Qué tipo de sensibilidad te regaló eso a la hora de hacer tu trabajo? Uf, sí, creo que la maternidad es como, por eso siento que hoy en día dicen que esta es la generación de la comunicación, ¿no? O sea, que esta es la generación en la que podemos hablar tal vez demasiado de todo, ¿no? La generación acuariana. La generación, somos acuarianas. Sí, la Yo soy generación, acuariana. yo también. Somos la generación que puede hablar y comunicar a veces en exceso lo que nos pasa, Sí, ¿no? sí. Y que lo que siento es que las generaciones anteriores no tenían esa posibilidad, y había como una cosa de, siento yo en la maternidad, como de mirárselas unas, de, yo no sabía que esto era así, pero Pucha. ay, tan lindo el bebé, ¿no? Y como que no había la libertad, el derecho, el espacio para decir, esto es terrible, esto es No era real. rarísimo. Es exacto, era una cosa como muy romantizada y estaba muy escondido lo duro que era. Por una cosa como de no decir, como que el niño no se sienta mal, ¿sabes? O sea, como no culpar a los niños, es como no, los niños son la razón de mi vida, es lo más Sí, no quita lo hermoso otro. que yo he hecho en mi vida, pero no quita
lo absolutamente duro, agotador, desgastante, confrontante que es, ¿no? Pero ¿no te parece que eso también sucedió con el matrimonio, por ejemplo? Fue como una Sí, liberación. con todo, exacto. Por eso digo que es la generación en la que hablamos de Maravilloso. el trabajo, el matrimonio, la maternidad, ¿no? O sea, que empezamos a La hablar de la salud sexualidad. mental, la sexualidad, o sea, cosas que antes era como, no se podía hablar, ¿no? De estas qué cosas y mamera, hoy en día es como, sí podemos hablar de esto. Y la maternidad es ese gran momento en la que es como una contradicción constante, ¿no? Porque es como, sí, es la felicidad más grande, es lo que más vale la pena y tiene sentido en mi existencia, lejos de cualquier otra cosa, Total. pero también es el túnel más oscuro, doloroso, Lleno de culpas. ¿Qué tal las lleno culpas? sí, de culpa, de conflicto interno con la pareja, con la familia, con el universo, ¿no? O sea, es como, wow, es como, son demasiadas emociones las que hay ahí. Y por eso me encanta, ya pensando en el ser actriz o artista o una persona sensible que al final trabaja con sus emociones y es como, pues yo siempre digo que los actores somos como antropólogos, ¿no? Ajá. Y nuestras principales armas son nuestros sentidos, que para mí, digamos que en especial para los actores, es como la observación y la escucha, ¿no? Es como que los actores somos antropólogos, tenemos que estar viendo el comportamiento y no necesariamente lo vamos a imitar o repetir a exactitud, pero tenemos que poder percibir y tenemos que tener la sensibilidad de entender la humanidad lo más amplia que podamos, o sea, todo lo que podamos vivir sin irse a los extremos, pero es como, sí, para mí siempre ha sido muy importante la experiencia de la vida en general, ¿no? O sea, como que siempre he sido muy valiente y muy arriesgada a vivir cosas como sin miedo porque siento que hacen parte de mi misión, ¿no? Cuando iba a hacer esta entrevista, hablé con algunas personas que te conocen y muchas coincidieron en eso, como que eres una mujer muy aguerrida, muy valiente, muy fuerte, muy... Y te iba a preguntar, aparte de obviamente un talento innato que tienes en ti, ¿qué de Natalia es lo que te ha permitido llegar a donde tú estás? Yo creo que hay una cosa muy clara y es, digamos que el lugar donde uno nace, ¿no? Finalmente, ese espacio donde crecimos, pues forma Muchísimo. en gran parte Forma el o daña. carácter. Sí, sí, pero forma o de forma. Pero sí siento que el nido en el que uno nació, pues no sé, digamos que ya hablando en términos psicológicos o Sí. como tu carácter se forma, esa máscara que tú te pones de niño, se forma cuando tú naces en una familia y tú ves y tú dices, uy, aquí se necesita esto, hace falta eso, o me aplauden o me valoran por esto, porque hago reír, porque hago súper bien las matemáticas, porque me porto súper bien y no hago ruido, ¿no? O sea, es como... Entonces yo siento, yo soy la tercera, soy la menor, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Somos tres Tres. hermanos. Entonces creo que nací en esta familia en la que ya había mucha cosa, por decirlo así, y entonces como que yo pues tuve la libertad, no, o sea, como la libertad y de alguna manera, mi mamá siempre dice como, no, pues yo me la buscaba, o sea, era como yo ya estaba, alguien estaba pensando en, hay que hacer tal cosa, y yo ya estaba por allá trepada haciéndola, ¿no? O sea, como con mucha libertad. También de, yo creo que ser la tercera hija, de que Ya tenías abierto el seguramente camino. me dejaron, sí, el campo, mis hermanos, digamos que más adelantado, y creo que tuve como esa seguridad también en mi familia de poderlo hacer, ¿sabes? Como de libertad, de valentía, de disciplina, también siento que es algo que mi papá siempre me inculcó, ¿no? O sea, como que para mi papá siempre, no de una cosa extrema, militar, limitante, pero sí era una cosa como de ejemplo, ¿no? Que al final siempre dicen como lo más importante que tenemos de los papás es dar ejemplo, porque uno sí. puede dar el discurso de la vida y si haces todo lo contrario, pues no tiene mucho sentido y es muy incongruente para nuestros hijos. Yo la verdad es que lo que vi en mi casa... fue mucho amor, fue como mucha contención
y un ejemplo de disciplina como muy grande, ¿no? O sea, como de constancia, de juicio, ¿no? De buscar las cosas sin afán de alguna manera, ¿no? O sea, como con constancia. Mi papá todos los días se levantó a trabajar, 38 años hizo, ¿no? Como muy disciplinado, sin intentar buscar todo ya. Entonces yo siento que yo como que desde chiquita como que era muy organizada, tenía mi agenda, o sea, tengo un recuerdo muy lindo que no es tan antiguo de la universidad, de que yo entré a la universidad y tenía en mi agenda lo que me iba a poner el mes entero. Mentira, Sí, ¿de ropa? de ropa. Parecía Virgo. No sé, No, ya no. sí, eso no es me, un poco no me, cucú. no me cacha, Pero en el además no, acuario. no tiene. Sí, pero sabes, yo tengo esa parte como de salí del colegio, que tenías un uniforme, no tenías que pensar en la ropa y a mí levantarme cada mañana a ver qué me iba a poner era demasiado esfuerzo. ¿Pero eres psicorrígida? Sí, tengo una parte mía siendo acuario, ascendente Piscis además, hay una parte mía muy, muy racional, muy disciplinada, muy estructurada, muy psicorrígida. Entonces es el acuario más de Saturno, ¿no? Es De un Urano, como acuario, más- sí. Que en realidad yo siento que mi trabajo es ser más acuario. O sea, Sí, mi lección eso te es lo da. como relajar esos parámetros y disfrutar más del acuario, pero digamos que mi estructura sí ha sido mucho tiempo muy, muy rígida. Pero esa es una buena combinación. Sí, Es una excelente combinación, Tiene- sobre todo para lo que haces, porque la estructura se necesita, bueno, no solo para hacer actriz, sino cualquier trabajo en la vida, sí. pero tener lo otro también es lo que te ha hecho Sí, llegar allá. y siento que es algo que pasa mucho en el arte, ¿no? Porque tengo muchos amigos que me rodean, artistas de todo tipo, y veo mucho en amigos que son, yo siempre digo, mira, la más linda no soy, o sea, ¿sabes? Como que la más talentosa tampoco, o sea, es como la más disciplinada tampoco, ¿sabes? Pero es como, hay muchas personas que siento, yo en la escuela en Nueva York, yo veía a una gente que yo decía, pero no, ¿dónde está el Oscar? O sea, ya necesito entregársela a esta gente porque es demasiado talentosa. Y sentía que era gente súper sensible, súper talentosa, pero de pronto no tan estructurada o disciplinada, ¿sabes? O sea, como que faltaba esa parte de, no importa, me dicen a 55 castings que no, igual sigo, ¿sabes? Y que No de te pronto esa derrumbas. emocionalidad los derrumbaba, porque es muy Wow, duro. sí. O sea, el tema del rechazo, digamos, en particular para los actores además que vivimos de los castings, o sea, más de cine o de televisión, y es como el rechazo constante. Pero entonces ahí tus papás hicieron un excelente trabajo en tema de autoestima. O sea, y eso sí es un regalo que le da a uno la infancia, porque lo otro que te quería decir es, o sea, esos primeros años y esa familia de origen en la que uno llega al mundo, le da unos regalos a uno, pero también unas heridas. Claro. Y esas heridas a veces, con el pasar de los años, se van convirtiendo en regalos, si uno las trabaja o no. Pero según lo que contabas ahorita, naciste en una familia estructurada, o sea, no hubo como unas heridas fuertes de infancia que has tenido que trabajar estos años, o no, fue como una familia muy sólida, muy... Sí, pero a ver, todos venimos con terapia importante. No, claro que sí, digo, todas las familias tenemos, todos los seres humanos tenemos mucho que sanar. O sea, yo al final digo, con Isla, digamos que esta generación millennial que hemos leído tanto y hemos Sí. querido hacer todo también, igual la estamos embarrando. O sea, igual van a ir a terapia y nos va a tocar hacerle sus... Sí, o sea, van a tener que hacer Igual su van trabajo a porque, sufrir, digo, eso es verdad. por más privilegiado, evolucionado, amado que seas, vas a tener trauma. Por la cosa más, o sea, es muy loco además, hablando del tema del trauma, que cuando estudian los traumas de las personas, no estoy diciendo que sea mentira, sino que no necesariamente corresponde a la realidad que las otras personas, por ejemplo, en la misma familia vivían. Claro, Es hermanos como, que viven no, realidades pero yo no distintas. sentí eso Sí. no, mi papá me abandonó y nunca estuve, pero pues ya acá, como así, ¿sabes? Entonces, el trauma no es un invento, pero es como una interpretación muy Como el alma lo recibe. personal de lo que tu ser en ese momento pudo interpretar. Entonces, claro que todos tenemos heridas y yo digamos que de niña también tengo heridas de, de abandono, digo, pues sí, de pronto yo fui la última. Te y pararon entonces menos bolas. Me pararon menos bolas y igual se supone que la tercera es la consentida, entonces igual realmente fui muy consentida, pero pues claro, mi papá trabajaba un montón, ¿no? O sea, porque creo que venimos también de una sociedad muy patriarcal en la que los papás
no eran malas personas, eran Tenían que personas hacer que eso. tenían que proveer y punto, ¿sabes? Y a nuestras mamás les tocó, no, tú tienes que trabajar, pero tienes que estar, pero tienes que ser la mamá presente, o sea, es como una cosa que también los limitó a ellos, siento yo, ¿no? O sea, que hoy en sí. día mi papá es un abuelo, ¿sabes? Súper presente y amoroso, y su abuelo no fue así, No, ni su papá, ¿sabes? total. Entonces siento que es que no es culpa de ay, la anterior generación, no, es que somos una sociedad que está aprendiendo, además a pasos agigantados en realidad. Sí, ha sido rápido, ha sido rápido Ha lo sido muy último, sí. rápido, entonces siento que no, que estamos aprendiendo y que siempre, digamos, lo que cuando me da rabia cualquier cosa de cualquier persona, digo como todos estamos haciendo lo que podemos de verdad con las herramientas que tenemos, ¿sabes? O sea, todos hacemos lo mejor que podemos, todos hacemos lo mejor que podemos. Eso es lindo pensarlo así y no tomárselo tan personal. Ahorita hablabas de un tema que me causa mucha curiosidad y es de verdad como que echarse el pensado en eso es importante. Cómo hay ciertas personas que logran el éxito como tú lo has logrado de una manera como tan contundente ahorita con Terminator y con todo esto que fue como un salto tan grande en tu carrera. Y tú decías, vea, yo no me considero, tú lo decías así, ni la más bonita, ni la más capaz, ni la más... Y yo pensaba, ¿será también, Natis, que hay como un tema que es como suerte? 100%. Como pucha, porque lo que tú decías, gente que hace la tarea, hace el casting, se preparó, tiene todas las cualidades, pero hay gente que no se le da, es como un tema energético, como suerte, no se me ocurre ponerlo en otra palabra. Sí, hay algo que yo digo, karma, suerte, porque no sé si uno lo hereda, te lo Sí, da, es raro, es naciste con ellos, o sea, intangible. no sabría, digamos que metafísicamente adjudicarlo a algo en particular, pero pues yo siempre digo, hay una combinación de tantos factores, Sí, tantos, o sea, sí. porque son muchos, es como alguien súper talentoso, pero pues está en el bichada, ¿sabes? Y qué difícil, porque estoy segura que en el Bichada hay millones de personas talentosas. Sí. Y de repente, por el único y simple hecho de haber nacido en un lugar en el que no hay una industria, hablando, digamos, en el caso de que fuera un actor o una actriz de televisión o de teatro desarrollada, pues va a tener muy pocas probabilidades. Claro que pasa, y también puede que pase y se venga, o sea, puede pasar, ¿sabes? Pero hay muchos factores que intervienen en esto que llamamos éxito, que yo también cada vez lo considero también más relativo, pero digo como en que la gente se desarrolle, ¿sabes? Y como Sí. que pueda, sí, desarrollar como su potencial al máximo, ¿sabes? Como que cuando tú puedes llevar esas capacidades, esos dones, ese talento, esa chispa, ¿no? Que tienes en algún momento, que lo puedas desarrollar y llevar, digamos, a su máxima capacidad, me parece que son demasiados factores y sin duda uno de los factores, siento yo que la disciplina tiene que ver, ¿sabes? El que cumpla y llegue al set y sepa mi letra siempre ayuda, ¿sabes? Sí. El que tenga un talento que he estudiado, que he desarrollado, que he cultivado, que tal vez nací también en parte con él, pero en que haya estado en el momento, en la hora del casting, que el director de Terminator acaba de almorzar y estaba como Estaba contento y le contento. pareció más chévere que el anterior, también. Es que ¿no? sí hay un Son tema. muchos factores. Y al final, nada de eso siento que sea menor, ¿sabes? Es como cuando alguien decía como, la suerte la reparten a las 6 de la mañana. Sí, sí, pero también cuando vemos personas exitosas o con suerte o tal, yo siempre digo, no, porque hay una cosa además en nuestra sociedad, a veces al contrario, decir como, ah, ese es hijo de papi y mami, o es rico, o es que es bonita, o es que tiene Le conexiones, tocó o fácil, palanca, sí. o le tocó fácil, o yo, digamos que cuando yo misma tengo ese juicio ante cualquier situación o persona, siempre digo, por algo es bonita, o por algo tiene suerte, o por algo, ¿sabes? Se lo merece, le llegó, porque su familia, por el karma, porque nació el día con la estrella y el planeta que eran, pues tampoco es gratuito, ¿sabes? Es como también el que tiene suerte, por algo tiene esa Por algo suerte. es verdad. Ahorita también decías un tema de la frustración, que tú decías, si me toca hacer 50 casting, hago el 51 igual de bien y como que no me echo a rendirme frente a eso. ¿Eso es un tema también con el que tú naciste o lo ha sido
construyendo a medida que van pasando los años. El de ser tolerante a la frustración y el de tener como las agallas de seguir haciéndolo, a pesar de que seguramente te dijeron muchas veces que no, porque yo creo que la gente a veces ve tu carrera y dice, pucha, fue como tan clara en algunos momentos, pero estoy segura que hubo pues momentos durísimos de frustración también, ¿no? Sí, yo creo que sí hubo algo desde pequeña, ¿no? Como de testarudez y de terquedad, sí, o sea, como de mandoncita, soy bastante mandona, soy muy, sí, o sea, me gustan las cosas como, digamos que por eso te digo que mi misión en esta vida es parte de flexibilizar mis propias ideas, ¿no? Porque sí he sido muy, digamos que muy disciplinada y muy limitada en muchas creencias, ¿no? Que poco a poco he ido diciendo como, pues mira, sabes, también hay que aprender. Pero sí creo que ha sido algo clave, ¿sabes? Como que no quiere decir que nunca me haya dolido, o sea, hay nos que me han dolido en el alma y que yo he dicho, pero ¿por qué si esto ¿Cuál te ha era dolido para mí? mucho? Me ha dolido mucho el de Emilia Pérez, el no de Emilia Pérez, porque además fue un proceso muy largo y es un guión que a mí, al día de hoy, con lo polémica que puede ser la película, me encantaba. O sea, el guión yo lo leí y yo dije, yo quiero hacer esta película que hay Sí, que hacer, ¿no? O maravilloso. sea, es un proyecto qué personaje, qué música, qué historia, qué director, o sea, fue como una cosa así. Y pues no, fui a Los Ángeles, lo conocí, o sea, estuve como tan cerca y era como tan alta la probabilidad en ese instante que sí ha sido un no durante años, ya hoy en día no, y digamos que lo superé, pero sí ha sido un no que me ha dolido mucho. Mm. Por ejemplo, en este último gran éxito de tu vida que fue la película de Terminator, tú, por ejemplo, tienes como algún sexto sentido que te dice, este sí me lo van a dar, o como que este papel sí es mío, o realmente a veces es a ciegas. Ya, digamos que yo confío en mi intuición en general, Ajá. pero en estas cosas, sabes que es tan aleatorio. Lo que te digo son tantas decisiones y más hoy en día, digamos que la industria es más industria, ¿no? Digamos que en el cine independiente pues todavía hay una cosa muy del Sí, director, de la visión de hoy en día, digamos, cómo funciona Hollywood y la mayoría de industrias audiovisuales, pues es una plataforma, unos productores, unos coproductores, o sea, hay tantos factores, te estoy diciendo que yo sí. soy muy petit y la estatura es hoy, o sea, es 100% un factor, no de por guapa y alta, sino por el tiro de cámara. O sea, tú no puedes tener a un protagonista de 2 metros y a la coprotagonista de 1,55 porque el tiro de cámara no, pues te tocaría, pasa, ¿no? Igual, o sea, a muchos actores les tienen, es más, los actores tenemos fama de ser bajitos en general, pero digamos que hay muchos actores que, no sé, el protagonista, ninguno de los actores de la película puede ser más alto que el protagonista. O el protagonista y la protagonista no se pueden llevar 20 centímetros porque pues no se va a ver bien, ¿no? O sea, hay demasiados Demasiados. factores que influyen. Entonces creo que sí, que hoy en día son tantas decisiones que yo ya, mira, mi trabajo no es ganar castings, es hacer castings. Entonces yo mando el video, hago lo mejor que puedo, hago también paralelo al trabajo de hacer castings, que no es el único trabajo, hago el trabajo de buscar historias, conocer productores, Claro, conectar personas, hacer que las como cosas trabajo de pasen. campo. Trabajo de campo y de producción, o sea, hoy en día digamos que estoy siendo productora de la mayoría de las historias que estoy contando, ¿no? O Qué sea, porque belleza. siento que ya también el mundo ha cambiado tanto que quedarse sentado esperando a que haya el personaje y que todos los factores se hayan alineado para que seas tú, no es Y tan es un fácil. proceso como gigante de humildad, ¿no? Como de, bueno, tú haces tu casting, entregas, sueltas y es una humildad grandísima como de esperar a que te Sí, califiquen todo el tiempo, ¿no? sí. Y no, y de entregar y decir, ya por eso te digo que en el momento en que yo cambié varias cosas en mi cabeza, como decir como nadie es competencia mía. O sea, hoy en día yo lo que más hago, te lo juro, es como me llega un personaje que yo siento que no es para mí o no puedo por tiempo o lo que Sí. sea, y yo es como, ¿a qué amiga mía le puedo dar esto? Y empiezo. Esto, o sea, es como, vamos todas juntas, Generosa. ¿entiendes? En el momento en el que yo entendí que no tengo competencia. No tengo, de verdad, o sea, suena muy arrogante, pero es verdad, Es verdad. no tengo competencia. Porque lo que es mío y lo que Y es de será. el resto de personas,
es de ellos. O sea, no se lo va a quitar a nadie, ni nadie me lo va a quitar a mí. Mira, haber llegado a Hollywood, pues yo no sé si era tu sueño de niña, pero mejor dicho, es una cosa absolutamente admirable y sé que hoy en día también es como una medalla que la gente te cuelga, como no, es que esta fue la que logró llegar a Hollywood y demás. Pero hay una cosa muy linda que me parece tuya, que es que sigues muy arraigada a Colombia. O sea, como que siento que la gente que llega, que logra ese gran paso en su vida, que era como ese sueño allá lejos, se desconecta un poco de sus raíces y se enfoca es en la vida ya y en lo que conlleva haber logrado eso. Pero tú sigues muy conectada a Colombia, como con un tema patriótico muy importante, ¿no? ¿Por qué crees que es eso? Yo siento que parte también, como digo yo, de cuáles son tus sueños y tus metas, ¿no? O sea, que digamos que yo siempre he tenido una cosa de disciplina y de lograr lo que me voy trazando, pero efectivamente, o sea, mi sueño, así como no fue, voy a ser mamá, ¿sabes? O sea, como de, es Sí. maravilloso, pero no era el único sueño de mi vida. Digamos que el llegar a Hollywood tampoco, o sea, como de, por supuesto que Hollywood es la industria más grande del planeta en términos de cine y de, ¿no? Sobre todo en ese momento en el que yo dije, yo empecé haciendo musicales, ¿no? Hacía mucho teatro, mucho baile, entró la actuación en una medida mucho más pequeña y se empezó a crecer y yo dije, wow, no, esto es lo que yo quiero hacer y esto se empezó a crecer y empecé a hacer televisión y luego dije, yo lo que quiero hacer es cine, lo que más me apasiona es el cine, entonces como en este camino que yo he ido también como descubriendo y bordando y se me ha ido presentando, también he ido trazando sueños, ¿no? Entonces como que también me di cuenta en un momento que, wow, o sea, espectacular ir a Los Ángeles a hacer esta película, estrenar en el Teatro Chino, ir a los Oscars, o sea, perfecto, está maravilloso, pero necesariamente, claro que estoy absolutamente agradecida, digamos, con la experiencia de Terminator, con las puertas que me ha abierto a nivel mundial, con la gente que he conocido, con todo lo que he aprendido, ha sido absolutamente maravillosa, pero sigo como conectada con qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero hacer. Películas de Hollywood no es la premisa, o sea, mi premisa no es hacer franquicias de más de 300 millones de dólares, no. ¿Cuál es tu Franquicia, premisa? mi franquicia, mi sueño ha sido como contar historias que sean relevantes para mí, o sea, que a mí me muevan también, ¿sabes? Como que, por supuesto, en mi filmografía de IMDb verán cosas que, pues, que son trabajos, Sí. películas por las que me han pagado o series por las que me han pagado y he vivido de ello, pero en general, digamos, lo que busco son historias que yo quiera contar, ¿sabes? O sea, busco historias, busco personajes, busco cosas que conmuevan, que toquen fibras, que hablen de realidades, que denuncien problemáticas, ¿no? Entonces siento Y en ese sentido Colombia y en ese sentido, no solo Colombia, pero digamos que la industria latinoamericana, Ajá. e incluso española, porque en este momento pues estamos radicados en Madrid, sigue moviendo algo muy distinto en mí, ¿sabes? Claro. Que obviamente hay historias en Estados Unidos súper potentes y que me han movido cosas y he quedado o no, pero al día de hoy es como en general en el material que se encuentra a nivel creativo en el mundo, para mí, por lógica, digamos que todo lo que viene de Latinoamérica sigue tocando una fibra como de lo que me parece más urgente Ay, contar. porque acá también hemos sufrido más que en cualquier otro lado, pienso, yo no sé, me atrevo a decir, pero nosotros sí tenemos una historia cargada de mucho dolor. O también debo decir que, pues, no sé, Estados Unidos, Europa en general, pues tienen sus propias historias de dolor. Sí. Pero tal vez esas la que historias hemos vivido. a mí no me Claro, parecen tan claro. relevantes o tan urgentes. De pronto son cosas que como son más distantes digo, ah, buena historia, pero a mí me dicen una historia pues de México, de Argentina, de esto que nos une como latinoamericanos, pues a mí me emociona mucho más que muchas otras. Ahorita que decías que eres terca, como pues la terquedad a veces es mala, pero también es maravillosa porque te hace llegar precisamente a donde estás en este momento. Tú en esa Natalia, no sé, de 15, 20 años, como que si te imaginaste que la terquedad te iba a llevar a este sitio tan lejos, o sea, como No, que... en lo absoluto. O sea, no porque lo que te digo es como que me he ido trazando las metas, pues como toca, o sea,
como muy día a día, ¿sabes? O sea, como muy, esto es por acá y también por lo que he descubierto, ¿no? O sea, como cuando yo entré a la universidad y se me abrió, digamos, desde antes se me había abierto el teatro. Yo siempre digo y vivo muy agradecida con mi adolescencia en Bogotá y en Colombia, porque a mí el Festival Iberoamericano de Teatro, siempre lo digo, ha sido como una gran escuela, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos, aún no sé, este festival tan importante de teatro en el mundo, o sea, las cosas que yo vi en el Festival de Teatro fueron De una mi calidad escuela, increíble, sí. ¿sabes? Que muy poca gente en el mundo ha tenido acceso a eso, ¿sabes? A mí el Festival de Cine de Cartagena, yo soy la primera fan, o sea, no sé, soy como la gente sabe, es como yo me la paso en el Festival de Cine de Cartagena haciendo todo lo que tenga que hacer por ese festival, por puro amor, porque le siento un agradecimiento inmenso a ese festival que siento que desde muy joven me formó y me abrió como las puertas a un cine independiente, latinoamericano, absolutamente humano, que a mí me empezó a formar y dije, este es el tipo de películas que yo quiero hacer, o sea, la realidad, y yo toco madera porque no quiero pasar por desagradecida, pero es como, tal vez yo no hubiera ido a ver una película como Terminator si no estuviera ahí, ¿sabes? O sea, como que no soy una persona, la acción no es mi género, o sea, yo no soy las películas de Hollywood, una que otra, me veo. Digamos, hablo de como de lo mainstream, ¿no? Como Es de las decir, no fue la películas. que más te gozaste haciendo. O sea, no, ¿O lo sí? peor de todo que claro que sí, ¿sabes? Porque es que nunca había hecho una película de estas dimensiones. Entonces, para mí, vivir la experiencia de una película en la que en el crew hay 600 personas todos los días, en cualquier escena, por tonta que sea, y que las dimensiones de todo fueran tan impresionantes, ¿no? Era una experiencia que agradezco haber vivido impresionantemente. O sea, eso fue una cosa que me voló la cabeza en todo sentido. Que dije, ¿qué? Esto es así, o sea, esta es la industria y esto es la especialización de esta gran máquina que no, esta taza, no la toques porque es que hay un experto toca tazas que viene de Hungría a hacer eso. Entonces no toques el set porque es que todo esto está hecho, o sea, la calle, ¿no? La calle la mandamos a hacer. Esa calle que tú estás viendo no es el asfalto de esta calle, esto lo mandamos a hacer encima del asfalto. ¿No? O sea, todo en unas Increíble. dimensiones Muy impresionantes. emocionante. Sí. En este proceso que ha estado como tan lleno de éxitos y sobre todo últimamente, ¿cómo maneja uno de verdad? Pues porque yo sé que tú eres una persona que se hace querer y que eres generosa, como decías ahorita, que si tienes un papel que sabes que no es para ti, lo das a otras personas en el medio, buscas como, bueno, eres generosa. Pero me imagino yo que también pues es un mundo cargado de mucha envidia y de mucho cuestionamiento de otros de por qué yo no he podido llegar tan lejos o qué me hace falta a mí. ¿Cómo se te ha dado a ti el tema de quienes te rodean? ¿Has sentido mucha envidia en el camino? ¿Has sentido muchas personas que no te han respaldado como han debido? No sé, ¿sabes? Que yo siento que, por supuesto que la envidia existe y en el mundo, o sea, no solo en este medio, sino pues en el mundo que vivimos, que es un mundo muy desigual. O sea, que es un mundo en el que tú dices, ¿y por qué a ti sí y yo no? Sí. O sea, todo el tiempo podrías preguntártelo todos. O sea, el ser más rico del planeta envidia algo, ¿sabes? Algo que no tiene. Ay, yo soy el más rico, pero no soy el más guapo. Yo, ¿por qué? Y porque él sí, yo soy más rico, pero porque él tiene esto que yo no, ¿no? O sea, siempre estoy segura que existe. Yo lo que siento es que en el momento en el que, eso lo que habla es de las ausencias y las heridas de cada persona, ¿me entiendes? Entonces, como que en el momento en el que yo sané mis heridas y me di cuenta de que nadie era competencia mía, ¿sabes? Que yo no era más ni menos que nadie, dije como, pues dale, porque Bien es que por lo que es ellos. tuyo es tuyo y la verdad yo he sentido como que en la medida en que uno sea generoso y amoroso e intente ser bondadoso, ¿no? En la medida que se pueda, yo siento que eso es como una manera de protegerse también, ¿sabes? Es como Sí, que eso yo siento vuelve que además. realmente quienes están cerca a mí, mis amigos, mi familia, como mi red de apoyo, siento que es gente que me conoce, ¿no? O sea, como que hay unas relaciones ahí muy transparentes en las que sí hay como cierta sanidad, ¿no? O sea, como de que no me siento amenazada por la envidia, si bien
también me curtí, digamos, en saber, ya no porque seas un personaje público o no, hoy en día por las redes, también por la exposición en la que estamos todos los seres humanos, siento que es como siempre, siempre, siempre hay alguien a quien no les va a gustar, no le va a gustar lo que piensas Siempre, o lo sí. que hagas o lo que digas o lo que pongas. Ay, o lo hacer que... las paces con eso también. Sí, entonces como yo sé que diga lo que diga, me van a criticar. A alguien no le va a parecer, yo sé. Entonces pues vivo en paz totalmente con eso. A veces es muy difícil como mirarse a uno mismo, como ese ejercicio como de mirarse en el espejo, que llaman tanto, y como evaluar uno su propia psiquis. Pero me gusta mucho hacerlo en este tipo de entrevistas en el sentido como de poder hablar la realidad, de uno entender cuáles son sus complejidades, como decir, no, mira, yo tengo estas complejidades, soy difícil en esto, me ha costado lidiarme a mí misma en esto. Y te quería hacer esa pregunta. Si tú miras tu propia psiquis, tu cabeza por allá, que es una cosa tan íntima y que solo uno conoce, ¿cómo es la psiquis de Natalia? Sí, yo creo que todos tenemos una parte de nuestra psiquis que podemos ver y otra que no estamos preparados todavía, ¿no? Para verla o para trabajarla. Lo que te decía como de la rigidez es algo que es muy paradójico, ¿no? Porque soy actriz, ¿no? Porque y es como, no, yo siento que a mí, que yo me fijo muy duro las estructuras a mí misma, o sea, como mis estándares conmigo misma y con las cosas como deben ser de psicorrigidez. O sea, pero te das como, por ejemplo, permiso para equivocarte o siempre te das cuando te has equivocado, te das muy duro. Sí, suelo darme duro, suelo darme muy duro, pero no voy a decir que mi defecto es ser perfeccionista, porque me... Ay, No, sí. no, no, sí. Qué cosa trilla. Lo único mal. No, pero sí digo, es como sí me doy duro y por ende siento que peleo ya está, ¿sabes? O sea, también la podemos embarrar y podemos hacer las cosas mal, y es que no va a salir como tú quieres, nada, ¿sabes? Porque ni siquiera es un estándar de lo que está perfecto o tal, sino que a mí me gustan las cosas así, ¿no? Tal, entonces, con la alimentación, muchos años fui muy rígida, ¿no? O sea, he pasado por todo, no, digamos que nunca he tenido como problemas Problema. de alimentación, pero sí he sido como, no sé, entonces vegana, ultra vegana, macrobiótica, ultra macrobiótica, pescetariana, ultra pescetariana. O sea, he pasado por todo y, por ejemplo, hoy en día es como que la gente, por los que me conocen o intuyen cómo soy, entonces la gente es como, pero tú no comes carne, ¿cierto? Y yo hoy en día es como, mira, yo como de todo. Realmente pues no como mucha carne roja, no, nunca la compro en mi casa, sí intento que mi alimentación esté basada pues como en plantas y en pescado, sí mucho, pero sabes como que, pero pues en realidad hoy en día es como ya no me No te etiqueto, radicalizas. ¿sabes? Como con eso, ni juzgo a nadie por que si lo hacía, ¿sabes? Ajá, ajá. Pero si tú eres vegano, entonces pues entonces tenaz el que no es vegano por el planeta, por los animales, por lo que fuera. Entonces sí, digamos que uno de mis trabajos ha sido el relajar, digamos esas estructuras y esos límites. Y por otro lado, digamos que en esta hiperactividad, ¿no? Que siempre he sido, ¿no? O sea, como una persona curiosa, siempre me defino como una persona muy curiosa, me gusta experimentarlo, vivirlo, ¿por qué no? Vamos, dale, hagámoslo, ¿no? También hay algo ahí, ¿no? Que se vuelve una compulsión por el hacer, ¿no? Entonces a mí me cuesta el no hacer, A mí también. ¿no? El no hacer es súper positivo, o sea, es necesario. Entonces a mí Pero también trae cosas tristes. Claro, La claro. obsesión y Pues porque no parar es durísimo, se sufre. es durísimo, exacto. Entonces el no hacer, la compulsión por el hacer, la dificultad para decir que no, ¿no? Que eso es muy latino, es muy de las mujeres, es muy, no, pero es como que nosotros siempre queremos quedar bien y agradar. Pero Entonces, raro eso contigo, porque si eres tan estructurada y eso pensaría que para no, ti es pero fácil soy poner muy- límites. No, me cuesta mucho decir que no. Por no quiero hacer más, sentir mal a la persona, no, yo pues, ay, está bien, ¿no? Entonces como que soy muy estructurada como con las cosas que tal, pero me cuesta poner límites a las otras personas. A mí me puedo poner todo, Me pero los echo ponerle todos. límite a otras personas, o sea, como
hacer sentir mal a alguien, no, o sea, como que por esa, que además es una cosa de uno, porque yo qué sé si la otra persona, sí, me cuesta el parar. ¿Y temas emocionales difíciles has tenido? Porque, por ejemplo, ahorita que hablábamos, bueno, de la maternidad, que ahora se puede hablar un poco más del divorcio, otro de los temas que hemos ganado mucho espacio es la salud mental. ¿Has Sí. tenido temas de depresiones, de cosas de salud mental que hayas dicho, esto fue difícil? Pues la verdad es que yo siento que hay algo en eso que hablamos que tiene que ver con la maternidad y es ese cerebro que se te separa y esa alarma que se te prende como estar todo el tiempo alerta. Eh, yo he hablado con amigas como que de la depresión postparto y digo, pues yo la verdad no, o sea, pues no me sé, o sea, sí, yo me acuerdo los primeros días cuando llegamos porque fue una cesárea que no esperábamos, que yo me soñaba un También te tocó parto cesárea. natural, 57 horas de trabajo de parto, cesárea, lancha, emergencia, pospandemia, entonces no querían dejar entrar a Juan Pedro, plan de parto, derecho de petit, mejor dicho, todo lo Ay, no. traumático que pudo ser. Y claro, entonces esos primeros días teniendo a Isla sana, todo bien, había una frustración, ¿no? O Sí. sea, un duelo ahí de también de eso que habíamos soñado y no había pasado, Uy, eso es tenaz, ¿no? La frustración de no haber podido parir. de A no mí me haber pasó. podido, sí. Pues de que las cosas no salgan como tú quieres, ¿no? Entonces nuevamente era como, amiga, es que así, así es la vida, ¿no? Así es Las la- cosas no eran como tú la planeaste, sino como eran. Entonces, lo peor de todo es que yo he pensado como en que incluso en general a las mujeres y sobre todo las que somos madres, la depresión no es una opción. No, no hay tiempo. O sea, es como he pensado con el respeto, obviamente, de las personas que sí sufren de depresión y que esto pasa clínicamente porque lo pasa, digamos que sucede, es que hay muchas personas que no se pueden permitir el deprimirse. O sea, que la Oye, depresión, sí. ojalá quien la viva se dé cuenta que es un lujo, es un privilegio. Cuando tú te puedes deprimir, hay ciertas condiciones básicas que tal vez tienes cubiertas, no siempre. ¿Sí entiendes? Pero yo siento que es que una mamá es como, tú no te puedes deprimir. Eso era lo que te decía Hay un ahorita. bebé, o sea, hay un bebé que depende su vida Mira de que ti. me hiciste caer en cuenta de una cosa que te dije empezando la entrevista que fue como, yo ya no me doy el permiso de caer tan hondo. Entonces, puedes. yo Es digo, que no bueno, ese es puedes. un gran regalo, pero a veces es como, maybe es porque También no tengo el no, no, chance. no puedes. Y ojalá pudieras tal vez vivirlo, procesarlo y obviamente hay mujeres que tienen que salir a trabajar, que tienen una depresión postparto, que tienen un parto difícil, que tienen condiciones mucho más duras y les pasa. Lo que siento es que en general, si hay un mínimo, digamos, como colchón de seguridad, es que no te lo puedes permitir. O sea, es como, Eso es verdad. como algo que hay veces que no se puede. Hablemos un poquito, Natis, del amor. Te casaste con un español, ¿están viviendo ahorita en España? Estamos ahora radicados en España. Bueno, estoy en Bogotá por 4 meses haciendo un proyecto acá, rodando 2 proyectos. Pero sí estamos en este momento radicados en España. Él es español, Juanpe igual es más colombiano que... Se colombianizó. O sea, sí, él lleva muchos años acá, lleva más de 18 años ¿Lo en conociste Colombia. acá? Lo conocí en Colombia, ama Colombia. Pero sí, digamos que pues ese vínculo también hemos querido alimentarlo, ¿no? O sea, al final, como que yo sí he querido que Isla también disfrute de sus abuelos, de España, digamos, de su país también, de su cultura, de su papá, de tal. Entonces, como que ha sido también una decisión ampliar, digamos, el espectro de nuestra vida nómada a España. Digamos que estamos ahorita allá y también muy felices, la verdad. Yo pienso que el matrimonio, o bueno, las relaciones de pareja, porque no tiene uno que estar casado necesariamente, pero el amor que uno elige en su vida es como muy personal, ¿no? También, y uno lo va coloreando, digamos, como uno le vaya apareciendo en la vida. Y es muy relativo de cada persona. Para ti, ¿qué era definitivo a la hora de encontrar ese amor? ¿Qué era eso que tú realmente anhelabas, que de pronto no era pues tan convencional para todo el mundo, pero que era algo que para ti era un anhelo muy grande? Yo creo que al final uno en sus parejas y en los diferentes momentos de la vida, porque uno mira hacia atrás y uno dice, mi primer novio.
Pues yo qué hacía, no, o sea, como que uno empieza a ver y uno dice, no, claramente en ese momento de tu vida eso era lo que necesitabas, ¿no? O sea, Sí. como que yo siempre he pensado que las parejas son pues como los maestros, ¿no? O sea, porque al final la pareja termina siendo la persona con la que más convives, ¿no? Tu espejo más grande. Entonces como que siempre he buscado los maestros para cada momento, ¿no? Y siento que con Juan Pedro llevo 15 años ya. 15 años. Y pues en 15 años es una vida literal y hemos cambiado 1000 veces, pero siento que digamos que lo que encontré en él y lo que sigue permaneciendo hasta el día de hoy, porque no ha sido fácil tampoco con la maternidad y Uy, con ¿qué los tal cómo cambios cambia de eso? cada persona, es como que hubiera, no sé cómo decirlo, como unos valores en común, o sea, unos valores muy específicos, no necesariamente de la religión o el país, porque hay una diferencia cultural que parece que no, pero entre España y Colombia hay una Claro. diferencia cultural y bueno, sino como en la visión de la vida, ¿no? O sea, como en que yo encontré en Juan Pedro un hombre valiente, supremamente creativo, 100 veces más artista que yo, digo, Juan Pedro es el artista de la casa. O sea, Juan Pedro es el que decora la casa, Juan Pedro es el que, ¿no? O sea, Juan Pedro es supremamente sensible. Eh, entonces creo que encontré en alguien, en él, pues como una persona creativa, una persona sin miedo, ¿no? Yo le decía a Juan sin miedo, ¿no? Porque es una persona curiosa y que se lanza, ¿no? A vivirlo. Vamos, no le tiene, nos vamos a Budapest a rodar Terminator, nos vamos. Hágale. Dale, en la moto a Barichara, nos vamos, ¿no? O sea, como una persona muy aventurera de la vida, ¿no? O sea, como muy arriesgada en ese ¿Y sentido. qué es lo que los ha mantenido juntos? Porque uno muta mucho las relaciones, la relación cambia casi que todos los años. Yo pienso que uno debería hacer votos todos los años. Eso de Sí, cuando una total. vez se casó, no sé, todos los años hay que hacer Sí, sí, sí. unos votos distintos. Con la maternidad, pues todo cambia muchísimo también. Pero ¿qué es eso que tú crees que los ha logrado mantener tanto tiempo? Yo creo que esos valores, ¿no? Que nos conectan como de raíz, de familia, digamos que yo siento que él también tiene un valor como de la familia, ¿no? O sea, de la importancia de la familia, de cuidar como ese nido. Eh, Creo que Juan Pedro en muchos aspectos yo siento que es muy como un niño, ¿no? O sea, como una persona que se sorprende y que tal. Entonces creo que eso nos ha mantenido juntos, ¿no? O sea, que obviamente la vida ha cambiado y ya no podemos coger la moto, irnos a Barichar ahí este mes de semana y no, o sea, hay muchas cosas que ya no aplican en este momento de la vida, pero que sí, que seguimos como con unos valores de fondo de familia, de amor, de conexión, de trabajo personal, espiritual, de vernos como el espejo del otro y que cada vez que no nos soportamos al otro, por más de que peleemos, sabemos los dos que hay algo nuestro ahí, ¿no? O sea, que Claro. somos nosotros los que estamos proyectando esto, entonces como que ahí seguimos. Y en momentos de crisis, ¿en qué se han refugiado? ¿Qué les ha servido? Uy, no, de todo. ¿Qué han O sea, hecho? de todo. ¿Qué no hemos hecho? No, nosotros sí podemos decir que como carro viejo de taller en taller, hemos hecho mucho Terapia. terapia de pareja, terapia individual, que es obviamente fundamental también para la vida y para la pareja. Terapia, hemos hecho, hemos también, digamos que trabajado en nuestra espiritualidad con muchas plantas de poder, con yagé, con bufalbay, bueno, mejor dicho, le puedo nombrar acá todas las plantas A él también de le poder. gusta como Sí, todo este mundo. Juan Pedro se formó varios años en terapia Gestalt, en psicología. Entonces él hizo su curso de chamán, él es bastante ¿En serio? erudito. Pero él, como, o sea, él organiza tomas No, de no, no, yagé, no, por ejemplo. no, no, No. no. O sea, no se ¿Cómo es volvió eso? Es chamán, que yo pero no hizo sé. él hizo el curso, o Y sea, uno hace el curso para volverse qué, o sea, como para terapeuta transpersonal. ¿Y cómo hace él sus terapias? No me interesa. No, él no ejerce, o sea, por No eso ejerce. digamos, él hizo el curso, pero pues está dedicado a Ok. Fénix, al hotel, a la Ok, creatividad ok. y a lo que le gusta es crear. Pero digamos que hizo toda la formación como terapeuta transpersonal, como proceso, porque Para hay mucha él. gente que lo hace para sí mismo o para ser terapeuta. Digamos que él no ejerce oficialmente terapia a sus amigos, pero sí, digamos que siempre tuvo esa curiosidad y creo que es algo que yo siempre he tenido y que también nos ha unido. En temas como de fe, de espiritualidad, bueno, sé que eso es una parte importantísima de la espiritualidad,
pero ¿en qué crees tú? O sea, no sé, ¿crees en Dios? ¿En qué crees tú? Sí, creo en Dios, sin duda. O sea, creo, digamos que me ha alejado cada vez más de las religiones. Eh, Pero no de la fe. no, jamás de la fe ni de Dios, o sea, es que es demasiado evidente para mí, ¿no? O sea, es como, o sea, yo salgo, veo el sol, veo las flores, veo la naturaleza, veo los alimentos, veo las personas y veo a Dios, ¿no? O sea, veo como algo que claramente es superior y que es absolutamente lleno de amor y de luz y de creatividad. Digamos que las religiones cada vez me dan más ternura, ¿no? O sea, como que es como, claro, porque yo en algún momento decía, como yo no crecí católica, entonces como que había un rechazo al catolicismo, pues por, digamos, la historia, ¿no? Las cruzadas, ¿no? La imposición de la iglesia, lo económico, como todo lo que hay detrás. Y después decía, ¿y por qué uno va a la India y le parece tan romántico Buda, ¿sabes? O sea, y es como, pues mira, igual que si alguien de la India, me imagino que viene aquí y ve a la Virgen o ve a Cristo crucificado, no sé, es como... Asombrarse es igual, con lo distinto. es Sí, igual, ¿sabes? Y al final sí estoy convencida de que Dios es uno, ¿sabes? Que no hay, que todas las religiones al final son como ese anhelo humano de conectarse con eso que siento yo, no necesitamos un intermediario, una religión, un dogma para conseguirlo, para tener esa comunicación, pero hay gente que lo hace de esa manera. Entonces sí me he alejado cada vez más de las religiones, como de todo lo humano a veces, pero 100% creo, lo vivo y soy, ¿no? O sea, siento que es como, pues, está ahí. está ahí. Nati, ya para ir terminando, siempre me gusta cerrar como con ay, no sé, la palabra consejo sí me parece aburridora, pero es como mejor se entiende. No sé si tú tengas como un lema de vida que siempre te acompañe, como una frase que te repitas, un mantra, un gran consejo que pudieras darle a alguien que quieres mucho o a alguien que no conoces y te está oyendo en este momento. Yo creo que eso que ya mencioné, como de hago lo mejor que puedo, ¿no? O sea, que es un poco de compasión, autocompasión, ¿no? O sea, porque siento que cuando las personas juzgamos mucho afuera, 100% es porque hacemos lo mismo con nosotros mismos, ¿no? O sea, Sí. como que cuando uno juzga mucho es porque también se juzga mucho y cuando nos juzgamos mucho es porque no estamos siendo compasivos con nosotros mismos, ¿no? Entonces cuando yo la embarro y es como que tengo una rabia porque hice eso, yo por qué no, pero por qué no lo dije, pero por qué no lo hice, pero entonces digo como respiro y es como hago lo mejor que puedo. Nunca Y hay eso mala aplica, intención. y Sí. eso aplica, y hago lo mejor que puedo, no es una excusa de ya fue, y fue así, de mal hacia el que no le guste. No, ¿sabes? Es como hice lo mejor que pude, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Sabes? Claro. ¿Cómo puedo no volver a, qué tengo que aprender? ¿No? O sea, Sí, yo he estoy lista aprendido para que como que aprender. cada error, por caro que me cueste, por doloroso que sea, digo, este dolor, que, o sea, ¿cuánto pagué en dolor o en dinero, literal, por este error? Que aprendí, o sea, me costó aprender que esto no lo puedo, que no puedo volver a comprometerme con esto, que no quiero hacer esto, Que no puedo fallar que no así. puedo fallar, que no puedo, ya. Entonces yo dije, la lección fue esta y me costó esto, ¿no? Entonces como que aprender, pero ser compasivo, ¿no? Como con uno mismo y con los demás, creo que cambia, ¿no? Porque en la medida en que uno está con rabia con uno mismo y con los demás, es muy No, duro, ¿no? O sea, energéticamente no se vida da nada. no se te da, no se te da. Ahí sí el Entonces, tema de suerte, sí, no te llaman para el llega, casting. no llega. Ay, Nati, muchas gracias por haberme dejado ponerte la lupa hoy. Gracias por esta conversación tan linda. Gracias.